¿Quieres conocer Cusco? Este video es para ti. Cusco esconde mucho más que el imponente Machu Picchu. ¿Sabías que existen galerías subterráneas en el Cusco y lugares de energías desconocidas que permanecen ocultos para el mundo? En la ruta sagrada de los incas ancestrales conocerás este y otros misterios. Sumérgete en la fuerza mística de Sacsayhuamán. Explora las chincanas secretas debajo de la ciudad y asciende hacia la enigmática puerta de Ñaupa Huaca, un lugar que parece conectarnos con otra dimensión. En Ollantaytambo observaremos las más antiguas piedras megalíticas que guardan los rastros de las herramientas de los dioses. Conoce la momia Huayqui, ¿acaso la evidencia de un linaje desconocido de los incas? Y descubre los secretos hidráulicos de Tipón, ¿acaso la fuente de la vida de los incas? Finalmente llega a Machu Picchu, pero de una forma totalmente diferente a como lo hacen otros. Ve lo antiguo con ojos nuevos. Hola, soy Amel Hilares. Te invito a la gran ruta de los incas ancestrales. ¿Listos para esta gran aventura? Día 1. Bienvenida a Cusco. Llegarás a la majestuosa ciudad de Cusco. Este día será para adaptarnos a la altura, y en la noche se asistirá a una fascinante conferencia introductoria con nuestros investigadores, donde se revelarán perspectivas no convencionales sobre la historia y cosmovisión andina, y comenzar a conectar con la energía ancestral que nos acompañará en todo el recorrido. Día 2. Sacsayhuamán y los misterios subterráneos. Iniciaremos la jornada en la enigmática Zona X, un lugar poco conocido donde túneles y formaciones rocosas parecen guardar secretos, aún sin descifrar. Después nos dirigiremos a Sacsayhuamán, una imponente fortaleza de ingeniería inca donde piedras gigantes encajan con una precisión que desafía toda la OSPA. Finalmente, exploraremos el majestuoso Coricancha, el templo más sagrado de la historia inca, donde la luz del sol acaricia sus muros milenarios, envolviéndonos en un misticismo único. Día 3. Valle Sagrado Ancestral. Comenzaremos en Chinchero, un pueblo andino donde el pasado y el presente se entrelazan entre terrazas incas y coloridos mercados artesanales. Luego nos adentraremos en la enigmática Ñaupa Iglesia, un portal tallado en roca y cargado de energía y leyendas que hablan de dimensiones ocultas. Más tarde exploraremos Ollantaytambo, el último pueblo inca viviente, con su imponente complejo arqueológico que vigila el valle desde lo alto. Al caer la tarde abordaremos el tren que nos conducirá a Aguas Calientes. Día 4. Machu Picchu megalítico. Iniciaremos la jornada con el desafío de escalar la mítica montaña Huayna Picchu. Sus senderos pinados que nos conducirán a miradores que ofrecen una vista única de Machu Picchu. Y ahí descenderemos hacia la Yacta, un conjunto arqueológico escondido que guarda secretos aún no descifrados, el cual intentaremos interpretar. Día 5. Pisac megalítico. Nuestro recorrido nos lleva al majestuoso pueblo de Pisac y su complejo arqueológico, con sus andenes que abrazan la montaña y su historia grabada en piedra. Visitaremos familias donde nos enseñarán sobre el tejido ancestral y diferenciar productos con la vista de animales andinos. Día 6. Los caminos del Collasuyo. Como último día, en Tipón descubriremos la ingeniería hidráulica inca, con canales que aún fluyen después de siglos, donde nos adentraremos a visitar la momia Huayqui, una momia que conecta a las leyendas y mitologías incas y a la vez parte de la investigación de ufología. Los cupos son limitados. ¿Te unes a esta gran aventura? A la reserva con la agencia Nian Cusco Tour. Somos parte de una galaxia joven, sin duda. El universo está probablemente plagado de vida y de formas de inteligencia extraterrestre, en distintos grados de evolución. Sin embargo, concebir que toda la historia humana ha sido manipulada exclusivamente por estas entidades mediante intervenciones directas podría ser un error. Tal enfoque limitaría nuestra capacidad para considerar otras hipótesis igualmente válidas y enriquecedoras. Es cierto que según la escala del año cósmico de Carl Sagan,
la aparición del ser humano moderno se sitúa en el último minuto del último mes. No obstante, los primeros homínidos han habitado esta roca azul, la Tierra, desde hace más de 6 millones de años, como indican los fósiles. Queremos proponer una mirada alternativa, la hipótesis del neandertal inteligente o de otros homínidos que habrían coexistido e incluso compartido cultura con los primeros Homo sapiens. Es posible que algunas de estas humanidades tuvieran su cuna en América, una idea que hemos desarrollado en profundidad en 3 videos anteriores. Un ejemplo lo representa el análisis de las llamadas momias huarpas, con rasgos eurásicos, cabello rubio pelirrojo, y de los supuestos cromañones americanos, mencionados en algunas tradiciones orales y hallazgos poco difundidos. Cuando cae el velo del paradigma único, comprendemos que pudieron existir otras humanidades, otras Américas, de tiempos remotos, donde habitaron hombres excepcionales. Estos sobrevivieron a los grandes cambios climáticos, megadesastres y cataclismos terrestres y cósmicos, dejando un legado que incluye arquitectura monumental, conocimientos agronómicos, sistemas lingüísticos y hasta formas de escritura que se han perdido en la noche de los tiempos. Algunos científicos han planteado la posibilidad de hallazgos arqueológicos que no encajan en la cronología convencional, y otros autores han documentado artefactos que sugieren la existencia de civilizaciones prehistóricas avanzadas. Hoy nos adentraremos en los misterios de los llamados hombres cabeza de corazón, una figura simbólica y enigmática, quizás herencia de una cosmovisión ancestral que nos habla de una humanidad olvidada que combina sabiduría, espiritualidad y poder político en tiempos donde la historia oficial aún guarda silencio. En las alturas del altiplano andino, donde el aire parece más antiguo que el tiempo, yace un templo misterioso, el templete semisubterráneo de Tiahuanacu, un lugar donde las piedras parecen hablarnos y los rostros tallados parecen observarnos desde otras eras o desde otras razas. Sobre los muros del templete se encuentran más de 170 cabezas esculpidas en piedra. No hay 2 iguales. Algunas parecen indígenas, otras no. Algunas son barbudas, otras muestran rasgos felinos, las hay caucásicas o simplemente imposibles. La ciencia oficial propone que estas cabezas representan a visitantes o ancestros importantes de distintas etnias que llegaron a Tiahuanaco, un lugar de poder ceremonial e integración cultural. Pero hay otras voces que desafían esta lectura simbólica. El ingeniero austriaco Arthur Poznański, uno de los primeros en estudiar Tiahuanacu de manera científica, sostenía que el templete era un santuario milenario, un centro de peregrinación anterior incluso a los incas. En su obra Tiahuanacu, la cuna del hombre americano, en 1945, afirmó que reinos y pueblos de todo el continente llegaban aquí a rendir tributo a un conocimiento perdido. Y no solo pueblos andinos. ¿Acaso otros viajeros llegaron también? En las cercanías del lago Titicaca se halló un objeto aún más desconcertante, la Fuente Magna, una vasija de piedra con inscripciones similares al cuneiforme sumerio y al protohebraico. ¿Coincidencia o prueba de contactos intercontinentales antes de Colón? Algunos investigadores independientes sugieren que navegantes del Mediterráneo pudieron alcanzar América mucho antes que lo aceptado por la arqueología tradicional. En el otro extremo del antiguo Perú, Chavín de Huántar, también se esconde una simbología inquietante. La figura central del lanzón tiene ojos saltones, colmillos y serpientes en el cabello. ¿Es una deidad felina o una representación de la gorgona griega? Investigadores como María Scholten propusieron paralelismos entre mitos andinos y relatos griegos. Incluso se ha vinculado la ruta de los argonautas con la reunión del Amazonas y el Colca. Zonas mencionadas en crónicas antiguas como fuente de metales y mitos de mujeres guerreras. ¿Y si esas leyendas no fueran simples metáforas? Pero volvamos al templete.
¿Y si esos rostros no fueran representaciones simbólicas de reinos? ¿Qué pasa si reflejan razas humanas reales que coexistieron o llegaron aquí? Algunos arqueólogos y estudios que hemos presentado en anteriores videos sugirieron la posibilidad de poblaciones arcaicas coexistiendo con los primeros sapiens andinos. Entre las teorías propuestas presentamos a los neandertales andinos, grupos aislados que habrían migrado desde Asia por el estrecho de Bering y luego mutado en altura como cromañones pelirrojos, los llamados huarpas o momias de cabellos rojizos de Perú. La otra teoría es la de la existencia de cráneos alargados, no solo de deformación artificial, sino tal vez diferencias morfológicas hereditarias. Esta teoría fue propuesta por el bioantropólogo Brian Forster. Él ha defendido que ciertos cráneos paracas contienen estructuras craneales no compatibles con el Homo sapiens promedio. ¿Y si Tiahuanaco fue, como decían los antiguos, la ciudad donde los dioses caminaron entre los hombres? Los rostros del templete siguen ahí, mudos, impasibles, mensajeros de los pueblos, retratos de los olvidados, reflejos de razas anteriores al tiempo. La idea más extrema plantea que estos no eran humanos del todo, que tal vez algunas de esas figuras representan seres humanoides, híbridos, entidades de otros tiempos. Tiahuanaco no responde, solo observa. Cuando observamos los grandes megalitos de sitios como Tiahuanaco, inevitablemente surge una pregunta inquietante. ¿Dónde está el rastro del ensayo y error? Pareciera que esta antigua cultura surgió de la nada, como si hubiese alcanzado la maestría arquitectónica sin un proceso evolutivo previo. Intrigado por esta ausencia de huellas intermedias, el investigador Dr. Carlos Neuschwander Landa, descubridor científico del Paititi de los Incas, se preguntó en uno de sus trabajos si el verdadero origen de las civilizaciones andinas y de sus más antiguos ancestros homínidos podría encontrarse en un lugar inesperado: la selva. Según su hipótesis, en algún momento futuro se hallarán los restos de antiguas ciudades megalíticas ocultas en la espesura de la Amazonía, así como fósiles de humanidades olvidadas. No olvidemos que él fue uno de los primeros en investigar el misterioso petrolifo del Paititi de Pucharo en la selva del Manu, una supuesta cartografía ritual tallada por una cultura extinta. Neuschwander propone que fue un drástico cambio climático el que obligó a estas culturas selváticas a migrar hacia zonas menos hostiles. Grandes aludes, desbordes de ríos, huaicos y un progresivo desequilibrio ecológico habrían empujado a estos pueblos a conquistar las alturas, dando origen a los asentamientos míticos de Tiahuanaco y Ollantaytambo. Esta teoría encuentra eco en la hipótesis del colapso climático que afectó Caral, la civilización más antigua de América, que desapareció hacia el año 1800 a.C., tras cambios ambientales radicales, como ha documentado la arqueóloga Ruth Shady. Otro dato que refuerza esta visión es una observación del ingeniero Arthur Poznański, quien sostenía que el puma, animal sagrado del mundo andino, debió habitar el altiplano boliviano antes de un gran cataclismo que no solo extinguió parte de la fauna, sino que elevó súbitamente las cordilleras, cambiando el paisaje de forma violenta. Ese evento, según Poznański, provocó una segunda extinción cultural y el aislamiento genético de etnias ancestrales, como los huros, cuya capacidad reproductiva se vio disminuida notablemente. Como concluye Neuschwander, este fenómeno podría interpretarse como una señal de que los huros no son simplemente una etnia marginal actual, sino el eco biológico de una humanidad arcaica genéticamente en decadencia, cuyos vestigios sobreviven a duras penas en un mundo que ya no es el suyo. Cuando se observa un cráneo paracas por primera vez, la impresión es innegable, no parece humano, al menos no del todo.
con una capacidad craneana que en algunos casos supera los 1600 centímetros cúbicos, muy por encima del promedio moderno del Homo sapiens, 1300 a 1400 centímetros cúbicos. Estas estructuras óseas retan nuestra comprensión de la evolución, la historia y hasta de nosotros mismos. Desde los australopitecos hasta el Homo sapiens moderno, uno de los mayores cambios evolutivos ha sido el aumento progresivo del volumen cerebral. Este fenómeno se asocia con mayores habilidades cognitivas, sociales y tecnológicas. Estudios comparativos muestran que una mayor proporción de masa cerebral respecto al cuerpo, el llamado cociente de encefalización, es clave en el desarrollo de la inteligencia. En este contexto, los cráneos de Paracas destacan no solo por su tamaño, sino también por su morfología distinta. Alargados naturalmente, sin evidencia de presión artificial en muchos casos, mayor densidad ósea y estructura sutural anómala. Algunos carecen de la sutura sagital típica de Homo sapiens. Brian Foster, investigador, ha sido uno de los más persistentes en analizar los cráneos Paracas desde un enfoque bioantropológico. Según sus estudios, incluidos análisis de ADN mitocondrial, algunos de estos restos presentan marcadores genéticos no característicos de poblaciones nativas americanas conocidas. Foerster sugiere incluso que podría representar una subespecie humana no documentada, un posible Homo sapiens Paracas, aunque esta teoría aún no ha sido aceptada por la academia. Algunos cráneos presentan 2 o 3 placas craneales en lugar de las típicas 5, lo que refuerza la hipótesis de que no todas las elongaciones fueron producto de deformación artificial. Las leyendas de todo el mundo hablan de gigantes, los Nefilim del Antiguo Testamento, los Anunnaki sumerios, los Huiracochas andinos. Muchas coinciden en un punto perturbador. Las mujeres humanas que quedaron embarazadas de estos seres morían en el parto, incapaces de dar a luz a bebés con cráneos tan grandes. Curiosamente, algunos restos Paracas presentan pelvis femeninas más anchas de lo habitual, lo que podría hipotéticamente estar relacionado con partos de neonatos con cráneos sobredimensionados. Otros hallazgos mencionan diferencias en el número de costillas y vértebras, lo que podría indicar una configuración corporal distinta para poder parir un humano con mayor volumen craneal, tal vez adaptada a un mayor volumen encefálico. Sabemos que muchos casos de cráneos alargados en el mundo son producto de prácticas culturales, como la deformación craneana intencional desde la infancia. Los estudios muestran que este rito tenía una profunda carga simbólica. En culturas de África, Asia, Europa y América, elongar el cráneo era una forma de rendir culto a seres antiguos considerados superiores. Este tipo de prácticas, según estudios de la antropología simbólica, podrían haber tenido también propósitos psicológicos o conductuales. En el siglo XIX, algunos médicos y frenólogos, como Franz Joseph Gall, creían que modificar la forma del cráneo podía influir en la personalidad, inteligencia o moralidad del individuo. Aunque la frenología fue desacreditada como ciencia, revela cómo en diversas culturas se pensaba que la cabeza era un canal hacia lo divino o lo sagrado. Este tipo de teorías han sido llevadas a canales importantes como History Channel por Incaricamac o Roosevelt Moyo, investigador peruano. Si los cráneos Paracas no fueron solo el resultado de rituales, sino la herencia anatómica de una humanidad distinta, más antigua o paralela, podríamos estar ante una prueba tangible de que nuestra especie no siempre fue la única y tal vez, como algunas culturas creían, aquellos de grandes cabezas fueron los maestros, los arquitectos de los saberes antiguos, los verdaderos gigantes no del cuerpo, sino de la mente e inteligencia. La deformación craneana más interesante para nuestro estudio es la que se daba en forma de corazón o llamada también bicéfala. Es en la que la cabeza adopta una forma parecida a un corazón. Se clasifica comúnmente dentro de la categoría de deformación tabular erecta.
pero con esta variante muy particular. El cráneo es alto y con un surco o depresión en la parte media, generando una apariencia bífida o en forma de corazón, especialmente cuando se observa desde el frente o desde arriba. Este tipo de deformación se ha documentado en culturas andinas, como en el sur del Perú y Bolivia, aunque también tiene paralelos en Mesoamérica y algunas zonas del Cáucaso. Algunas teorías proponen que esta forma podría haber tenido un valor estético mágico o jerárquico, incluso haber buscado imitar a individuos con cráneos alargados de nacimiento, como los paracas, considerados diferentes, o élites o linajes antiguos con cráneos elongados congénitos. Nuestra teoría propone que los antiguos hombres de cráneo de corazón no solo formaban parte de la cosmovisión sagrada de los antiguos pueblos andinos, sino que además fueron los creadores del elemento tecnomístico del disco solar y son guardianes de un conocimiento prohibido, la escritura perdida de los incas conocida como Quilca. El petroglifo de Pucharo en la selva del Manu representa otra clave esencial. En este complejo de grabados rupestres aparecen figuras similares, cuyas cabezas adoptan la forma de corazón y que se integran a patrones geométricos y simbólicos que han sido interpretados por algunos como mapas, calendarios o incluso escrituras. Si la Quilca incaica fue una escritura simbólica distinta al quipu, es posible que estos petroglifos sean ejemplos supervivientes de aquel conocimiento perdido. En lo profundo del Parque Nacional del Manu, en el departamento de Madre de Dios, se encuentra uno de los mayores enigmas arqueológicos de la Amazonía peruana, los petroglifos de Pucharo, ocultos entre la densa selva tropical y resguardados por siglos por las comunidades nativas Mashigenga y Amaracaeri. Estos grabados tallados sobre una pared rocosa a orillas del río Palotoa podrían contener un mensaje de antiguos sabios o ser, como afirman algunos investigadores alternativos, el mapa simbólico de la ciudad perdida del Paititi. Aunque los pueblos indígenas de la zona conocían el sitio desde tiempos ancestrales, fue recién en 1921 que el sacerdote dominico Fray Vicente de Cenitagoya reportó la existencia de los petroglifos a la sociedad occidental. Sin embargo, el lugar permaneció casi ignorado hasta las expediciones de Carlos Neuswander Landa y otros exploradores peruanos en la década de los 60 y 70. Desde entonces, Pucharo ha sido objeto de numerosas expediciones científicas, esotéricas y militares, algunas con permiso del gobierno y otras en completo secreto. Los petroglifos están grabados en una pared de roca arenisca rosada de aproximadamente 20 metros de longitud y 3 metros de altura, parcialmente cubierta por vegetación selvática. Las figuras fueron talladas profundamente utilizando herramientas de piedra o metal y muestran un sorprendente nivel de simetría, geometría y planificación. Entre las figuras destacan espirales, cruces, círculos concéntricos y líneas ondulantes que parecen seguir un patrón ritual o cosmológico. Existen los mapas simbólicos con representación de montañas, ríos y rutas hacia un centro. Algunos investigadores creen que los grabados del lado derecho de la pared son más antiguos y chamánicos, mientras que los del lado izquierdo son más recientes y artificialmente ordenados, lo cual indicaría que hubo diferentes etapas de tallado y posibles usos sucesivos. Y aquí para nosotros están las figuras más importantes, las caras antropomorfas y zoomorfas, con ojos abiertos y estilizados, donde destacan los más extraños enigmáticos seres, los hombres con cabeza de corazón. Para las culturas nativas, Pucharo es un lugar sagrado, posiblemente vinculado con los rituales de visión chamánica. En la tradición oral machigenga, se dice que los petroglifos fueron hechos por los hijos del trueno, seres espirituales que bajaron del cielo y dejaron señales para futuras generaciones. En este sentido, varios expertos sostienen que Pucharo podría ser un mapa astral o espiritual destinado a guiar al iniciado en su camino interior. La presencia de figuras simétricas repetidas y claramente organizadas sugiere una intención más profunda que simples decoraciones tribales. Tenemos
Vemos en pantalla un mapa que circuló en medios esotéricos e inspiró a exploradores modernos, tanto de la ufología como a investigadores de teorías alternativas, donde ven un mapa que conduce a la ciudad perdida de los incas. Según lo que proponen, conducirían a este reino. Aquí podemos leer Corazón del Corazón. Podríamos interpretarlo como que es la ciudad de los cráneos de corazón o paititianos, que es la ciudad de oro rubí de la sabiduría del Paititi. Volvamos a Puyaro y su selva. Allí se oculta la mítica ciudad de Paititi, una ciudad dorada mencionada en crónicas coloniales, ubicada en algún lugar entre Cusco y Madre de Dios. Algunos incluso relacionan los petroglifos con el disco solar perdido del Coricancha, escondido por los incas tras la llegada de los españoles, y vinculan Puyaro con otros sitios como Mamería, Espíritu Pampa y Parotoari. Hoy todos estos sectores se circunscriben dentro de la zona reservada del Parque Nacional del Manu, y su acceso está fuertemente restringido por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Solo expediciones científicas o autorizadas pueden visitar los sitios debido al riesgo ambiental y a la necesidad de proteger el patrimonio cultural y natural. Es Virgilio Yávar, a quien entrevistamos recientemente, quien nos mostró sus nuevos hallazgos logrados en la expedición Yávar mediante el uso de alta tecnología, lidar, sobrevuelos con drones y exploraciones a pie, donde encontró restos arqueológicos. Hace algunos años, él mismo descubrió que existe una ciudad en la meseta de piedra del Cochnipata, llena de geoglifos y construcciones en forma de corazón. Guardando nuevamente una estrecha relación con la pared mapa de la Catedral de Petroglifos de Puyaro. Misteriosas etnias como los Paco Pacuris han sido señaladas como los guardianes del Paititi, pero también humanos enigmáticos han custodiado ciudades místicas. Por ejemplo, encontramos los mismos petroglifos en la ciudad de las nubes de Cuelap, en la actual Cajamarca. Ya hemos dedicado un video íntegro a estos misteriosos habitantes rubios y pelirrojos que, como referimos, muy similares a los Paco Pacuris, quienes resguardaban estas pacíficas y sagradas ciudades enclavadas en las alturas de las selvas peruanas. Estos antiguos pueblos han hecho referencia a un mítico personaje fundador de sus ciudades, Nayilamp, quien al igual que Huiracocha, el gran civilizador andino que surgió del mar y volvió a él, partió hacia la inmensidad del océano con la promesa de regresar algún día. Según la crónica de Juan Santa Cruz Pachacuti, Huiracocha desapareció en el mar por la costa del Pacífico, y de manera similar, las leyendas del norte costero del Perú narran que Nayilamp vino por mar y se despidió con un misterio semejante. Esta información siempre estuvo ante nuestros ojos, pero solo ahora cobra sentido. Observemos el disco solar, hoy escudo del Cusco, el llamado disco de Echenique, que estuvo perdido y fue repatriado hace poco, retornando finalmente a su ciudad de origen. Es muy extraño. Si lo miramos con atención, notaremos que está decorado con los mismos motivos presentes en Puyaro. Allí también se representan a los llamados paititianos o seres de cráneos corazón. Es importante aclarar que en tiempos antiguos existieron varios discos solares, elaborados en oro o tumbaga inca, pero dos de ellos son particularmente relevantes: el disco solar que reposaba en el Coricancha y el disco de Echenique. ¿Acaso este último copia del misterioso y desaparecido disco del Coricancha?
Según las crónicas, el disco solar era una gran pieza de oro finamente trabajada de forma circular que representaba a Inti, el dios sol de los incas. Este disco estaba ubicado en el muro principal del templo y recibía los primeros rayos del amanecer, proyectando su luz dentro del santuario. Era considerado un objeto sagrado, símbolo de poder divino con conexión al cosmos. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, menciona que los muros del templo estaban cubiertos de planchas de oro y que en el interior había ídolos, estatuas y símbolos del sol. Si bien no describe en detalle el disco solar, Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales, refiere que en la parte más rica del templo, sobre un altar, se hallaba una figura redonda del sol, de oro muy fino, hecha con gran arte que parecía vivo. Era de grandeza tal que cubría casi todo el muro donde estaba colgado. No existe certeza sobre cuántos discos solares hubo realmente. La mayoría de estudios coinciden en que el principal disco solar estaba en el Coricancha. Sin embargo, algunas tradiciones orales y leyendas de origen andino hablan de la existencia de otros discos o espejos solares usados en diferentes templos o santuarios, por ejemplo en el lago Titicaca o Pachacamac, aunque esto no ha sido confirmado arqueológicamente. Se cree que estos discos menores eran instrumentos ceremoniales vinculados a la adoración solar, astronómicos y agrarios. El disco no sobrevivió, pero las descripciones coinciden en que se trataba de un símbolo cósmico, probablemente grabado con rayos solares, rostros o diseños geométricos que representaban el movimiento del sol y la relación entre el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo terrenal, y también con el Uju Pacha. El disco solar presentaba un rostro. Nosotros proponemos que podría haber sido felino. El disco pudo también representar más que solo al sol. Era un axis mundi, un eje simbólico del mundo que conectaba el orden divino con el orden terrestre. Además, se cree que funcionaba como un reloj solar o astronómico, ayudando a marcar solsticios y equinoccios mediante su orientación. Con la llegada de los conquistadores, el Coricancha fue saqueado. El disco solar, junto con muchas otras piezas de oro, fue fundido o desapareció. Algunos mitos afirman que fue escondido por los sacerdotes incas y que todavía permanece oculto, quizás en alguna chincana secreta del Cusco o a través de ellas dirigido hacia el mítico Paititi. Diversas corrientes esotéricas andinas y metafísicas sostienen que este objeto no era simplemente decorativo o ceremonial. Se trataba, según estas fuentes, de un objeto tecnomístico, una herramienta de poder espiritual y energético con capacidades sobrehumanas. El disco solar podría haber sido una llave dimensional o puerta estelar. Algunos investigadores del realismo mágico y contacto cósmico, como Pedro Romaniuk o Luis Fernando Mostajo, sostienen que el disco solar era una llave vibracional que permitía activar portales interdimensionales, conectando la Tierra con mundos paralelos o con el mundo intraterrestre. Según esta visión, el portal de Aramumuru, en Wilcauta, Puno, habría sido una de las puertas físicas activadas mediante este disco. Las leyendas afirman que sacerdotes solares podían desaparecer o ser absorbidos por la piedra al usar la frecuencia correcta del disco, convirtiéndolo en un dispositivo de salto dimensional. Se dice que el disco estaba fabricado con un oro puro de alta vibración, capaz de canalizar y amplificar la energía solar. Esto le habría concedido propiedades curativas, utilizadas por los pacos, sabios andinos, para sanar enfermedades o revitalizar los puntos energéticos de los seres humanos. También se habla de que esta energía era dirigida desde el Coricancha hacia otros centros secundarios, mediante alineamientos astronómicos y líneas ley o seques. También podría haber ejercido un control geodinámico o tecnológico. Otras teorías más atrevidas sostienen que el disco solar era un dispositivo de resonancia electromagnética que podía interactuar con el campo geológico de la Tierra. A través de ciertos rituales de alta magia solar, algunos lo relacionaban con la capacidad de provocar o prevenir terremotos, modulando la vibración del subsuelo a través de cantos, frecuencias y geometrías sagradas. Dentro de las líneas esotéricas que hablan de civilizaciones anteriores al diluvio como Lemuria o Atlántida, se propone que el disco solar no fue creado por los incas, sino heredado por otras culturas anteriores. Habría sido custodiado durante siglos en cámaras secretas subterráneas o chincanas y trasladado desde Tiahuanaco hacia Cusco. Algunas leyendas dicen que los sabios de Mu, de un continente perdido, lo confiaron a los Andes cuando su continente colapsó.
Según las leyendas recogidas por Brother Phillips y otros contactados, Aramumuru fue un maestro lemuriano que trajo el disco solar desde el mítico continente hundido y lo depositó en el Coricancha. En tiempos de la conquista, el disco habría sido ocultado o reinsertado en la puerta de Hayumark, volviéndose inaccesible para el hombre moderno. Esta puerta se activaría solamente con la frecuencia correcta del corazón humano, pues el disco solar también funcionaría como un detector de pureza espiritual. Oculto durante siglos y rodeado de misterio, el disco solar del Cusco, también conocido como el Sol de Echenique, es mucho más que una pieza arqueológica. Se trata de una placa dorada de apenas 13 centímetros de diámetro y menos de medio centímetro de grosor, fabricada con una aleación sagrada, 90% oro, 5% plata y 5% cobre. Fue elaborado entre el 800 a.C. y el 1 después de Cristo, en pleno horizonte temprano, mucho antes de lo que dice la teoría oficial de la ocupación inca en el Valle del Cusco. Este objeto llegó a manos del presidente José Rufino Echenique como un regalo ceremonial en 1853 y fue enviado posteriormente al Museo del Indio Americano en Washington. Solo en 2021 fue repatriado al Perú, devolviendo a los Andes una de sus piezas más importantes. Presenta un relieve de rostro solar estilizado, rodeado de rayos y símbolos que evocan conceptos astronómicos y mitológicos andinos. Se cree que representaba la deidad solar Inti en su aspecto más radiante, aunque algunos expertos lo han vinculado también al dios Huiracocha en su aspecto cósmico. Este objeto fue donado a instituciones académicas por más de un siglo bajo resguardo de la Universidad de Yale, junto con otras piezas de colección Echenique Bingham. Solo en las últimas décadas, con la presión del Estado peruano y sectores culturales, este disco volvió al país en junio del 2022 y fue presentado públicamente durante las celebraciones del Inti Raymi en Cusco, en una ceremonia simbólica que muchos vieron como el inicio del cumplimiento de la profecía del retorno de Incarri. Según algunas versiones, Tupac Amaru II también lo usó. Él fue uno de los últimos incas en gozar de la protección del disco solar. La tradición afirma que lo perdió en una incursión por un río del Cusco. Según una antigua profecía andina, después de 200 años, Incarri retornaría trayendo una nueva era de armonía y sabiduría solar. El regreso del disco solar podría marcar el inicio de una reconexión espiritual del pueblo andino con sus raíces cósmicas y con los actuales peruanos. En algunas comunidades quechuas y aymaras se afirma que el disco todavía vive. No es solo un objeto, es un emisor de conciencia solar, y su retorno físico al Cusco podría activar un nuevo ciclo de despertar para la humanidad. Hoy el disco solar reposa en el Museo Histórico Regional del Cusco, pero su verdadera importancia va más allá. Es la llave de los dioses solares felinos. Al observar con detenimiento las formas representadas en el llamado disco solar, se pueden notar entidades humanoides cuyas cabezas tienen forma de corazón. Estos seres se ubican en posiciones centrales como guardianes del disco, lo cual puede interpretarse como una posición de poder o protección. Repetimos, en los bordes del disco se repiten símbolos o rostros que pueden interpretarse como cabezas con forma de corazón o estilizada. Algunos tienen ojos circulares y simetría facial, con una forma que recuerda al estilo de Pujaro, donde se ven figuras antropomorfas de cabeza en forma de corazón. En Pujaro, los cabezas de corazón están asociados a figuras jerárquicas, posiblemente chamánicas, o se tratarían de entidades cósmicas o deidades. El disco presenta en su centro el rostro de un felino mítico, con ojos redondos y boca dentada, emblema del poder ritual que las culturas andinas atribuyeron a los jaguares o pumas y otras fieras nocturnas. Sin embargo, esto ha sido cuestionado y en realidad podría tratarse de gatos sagrados. Este rostro no es único, lo encontramos en las tradiciones paracas, cará y tiahuanaco, y se interpreta como una representación del dios solar, del guardián del tiempo o del mediador entre mundos.
Si el disco solar es un artefacto sagrado, tecnología simbólica, estas entidades podrían ser los custodios del conocimiento solar y astronómico, reiterativas en Pujaro y en otras estructuras rituales, y parecen cerrar un patrón deliberado, no solo artístico, sino quizás genético o cultural. Rodeando el rostro central, el disco presenta 20 secciones regulares, cada una con símbolos abstractos, medias lunas, pequeños rostros, rombos, cuadrados y formas ovaladas. Esta secuencia organizada ha llevado a los arqueólogos a proponer que se trata de un calendario lunar o solar, o incluso de un registro ceremonial asociado a festividades agrícolas y astronómicas. Sin embargo, nosotros planteamos que estos signos podrían ser una forma codificada de escritura sagrada, legado de una civilización aún no reconocida por la arqueología oficial. Cada sección reflejaría una etapa del tiempo cíclico, pero también una fase evolutiva o espiritual, controlada o guiada por estos seres de cabeza de corazón, cuya misión habría sido de oficiar o implantar conocimiento cósmico en los Andes. El disco representaba la conexión entre lo celeste y lo humano, entonces su creador debía ser un mediador cósmico, un ser capaz de transitar todos los mundos. Y si los petroglifos de Pujaro, los rostros en el disco y ciertas huellas petrolíficas en antiguas iglesias coloniales muestran a los seres cabeza con forma de corazón, estamos seguros podríamos estar ante la huella persistente de los antiguos instructores. El catolicismo andino fue una mezcla compleja, imposición, sincretismo y resistencia. Muchas iglesias fueron construidas sobre antiguos adoratorios indígenas. En este proceso, los artistas indígenas, muchos de ellos descendientes de amautas, camuflaron conocimientos sagrados en la arquitectura, escultura y pinturas murales de aquellas épocas. Por ejemplo, las tianas de piedra de algunas iglesias guardan enigmáticas figuras o quilcas de antiguos tiempos incaicos o aún más antiguos que ellos. Pero todo apunta a una misma posibilidad. La historia no fue destruida, fue escondida. Los paititianos quedaron ocultos en los márgenes, en las esquinas y en las bases de algunos de los templos. La historia oficial afirma que los incas no tuvieron escritura, salvo el uso del quipu como sistema de contabilidad. Sin embargo, cronistas como Guamán Poma de Ayala o Blas Valera aluden a una forma de escritura ideográfica, la quilca. Es posible que tras la conquista, esta forma de escritura fuera sistemáticamente destruida o prohibida por considerarse herética. En este contexto, los seres de cabeza de corazón no solo serían iconografías antiguas, sino manifestaciones simbólicas de los guardianes del verbo, de aquellos que protegieron el conocimiento durante la transición brutal de un mundo a otro y a otro. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos por Huaro. Hemos estado en la iglesia, una de las iglesias del estilo barroco. Por aquí está. Pero una de las más importantes de la ruta de las iglesias aquí en Cusco, en Huaro. Pero lo que me ha llamado la atención es que hemos encontrado un pisonay. Y un pisonay enorme, miren ustedes. Es grande, enorme, gigantesco. Estos serían portales de los incas. Son plantas sagradas, árboles sagrados, los más sagrados de los incas. Y en ellos incluso hay algunos donde se pueden ver rostros como de espíritus, rostros humanos. Pero ahí podemos ver un pisonay. Increíble todas las maravillas que podemos encontrar en el Cusco. Hola amigos, estamos aquí en Andahuaylillas para conocer más sobre el secreto de la escritura de los incas. Las gradas de esta iglesia, algunas de las piedras que están muy parecidas a las que se encuentran en el museo de Huaro. Creo que acá también hay, estamos con Rumi, con Yamel. Acá también hay, Yamel. Sí, Rafael, aquí en estos puntos. Justo no es el único templo, la mayoría de templos tienen sectores. Aquí en la Tiana, ¿no? Sí, los petroglifos Tiana también lo llaman. Aquí, en este lado,
En la parte superior, aquí se ven más claros, ¿ves? Aquí arriba, este lado. Sí, se ve perfectamente Pero aquí. pues se va desgastándose. Como el acá paso se del está tiempo. desgastando, ¿no? Esto está- No, no, a ver, a ver. Ah, este es exactamente lo que está en el... Aquí hay otro. Este es el del Rubio que le dice del extraterrestre. Por sus ojos, su cabeza. A ver. Ujú. Hay varios de estos. Eso también encontramos en... A ver, aquí. En el museo. No, pero también en Chincheros, ¿no? Chincheros también en el piso, en la entrada. Exactamente lo mismo. Es como que si en el momento que hubieran tomado las piedras, Sí. las personas que conocían parte de los mensajes lo hubieran dejado pues para dejar pruebas, pequeñas reseñas, símbolos en referencia al lugar donde estamos. Son como pistas que nos han dejado pues para poder interpretar sobre el lugar o la huaca pues. No, y yo pienso también, Yamel, que, por ejemplo, acá hubo una huaca, acá mismo. Sí, Oh. todos los templos han sido construidos sobre huacas, porque internamente hay piedras incas. Los muros, parte de los muros incas, están adentro justo para la recta de las columnas de los templos. Esto era el frontis, y ahí y de repente estos petrolíferos nos indicaba el nombre del templo, ¿no? Claro. Significaba, era la escritura, ¿no? Sí, porque todavía se ve justo donde está Henry. Ahí vas a ver que hay piedras en forma de asientos. También al otro lado de la columna que se consideran pues que son como las puertas de los sauquis, otros llaman que son los asientos de los incas. Pero se ve, justo en las bases. A ver, vamos a ir ahí. En la base y en uno de los asientos principales hay uno más grande, uno completo. Aquí están, lo estamos viendo aquí. Ah, mira. Ese es más complejo. Sí, es más complejo. Parece como si fuera la firma de alguien, así, ¿no? Sí. Y estos son como asientos entonces, ¿no? Bueno, hay Ahora. una teoría que puede que sean asientos porque los asientos originales incas son un poco más pequeños y son más largos. Pero la teoría considera que este es uno. O, como dije, la puerta a los altos, la representación de los mitos. Este es el de todos los símbolos que conozco, este es uno de los más... A ver, está hablando Yamel algo. Vamos a acercarnos para que lo capte el micro. Sí, Yamel. Este es uno de los más representativos que he visto en todos lados. Un símbolo de entrada, un triángulo como una montaña y cerrado. Este he visto en varios lugares, es como la presentación. La pregunta es qué puede ser, o puede representar Yananti, la montaña, el Apu. Yo considero que puede ser que estos petrolíferos eran los indicadores de en qué lugar estábamos, ¿no? La escritura. Una conexión inesperada ocurre en las huacas y los templos coloniales de Andahuaylillas en Cusco y Urcos, donde en las bases de cruces ceremoniales, llanas o asientos sagrados aparecen tallados estos enigmáticos símbolos a los que hemos hecho referencia, pero también a sus posibles guardianes, constructores o creadores, los seres de cabeza de corazón.
Estas figuras están flanqueadas por lo que parece ser glifos, signos o motivos que recuerdan a los petroglifos preincaicos o a una posible forma arcaica de escritura. Estamos en la laguna de Urcos o Couillar Urmana. Divide Urcos de Guaro, significa estrella caída, y adentro de esta laguna estaría la cadena de Huáscar. Este es un hito geográfico. ¿Cómo están? Me encuentro en Canicunca y hemos venido a buscar los petroglifos, la escritura, la quilca, aquí en Canicunca. Vamos a explorar un poco y les vamos a mostrar en algunas fotografías y un video muy corto donde habrían petroglifos. Ahí vamos. Muy bien, esto forma parte del circuito de iglesias barrocas y aquí, justamente donde vamos a apuntar, se encontraría el petroglifo del corazón del Paititi. Ahí está. Aquí lo podemos ver. Impresionante realmente. Miren ustedes. Miren esto. Un corazón. Un corazón con rostro. Vamos a ver a lo largo de todo este sector petroglifos. Hemos explorado la posibilidad que los antiguos palacios, incas, huacas sagradas, al ser desmanteladas para la construcción de las iglesias católicas, hayan poseído en la antigüedad letreros de piedra con escritura que explicaba su noble función. Reiteramos, fueron desmanteladas y fueron colocadas como bases o gradas en el suelo. Entonces, los seres cabeza de corazón podrían ser los últimos testigos silenciosos de una escritura sagrada que, aunque prohibida y casi olvidada, sigue latiendo bajo las piedras y los símbolos de los Andes. En Perú y Bolivia, Choquechinchay es representado en leyendas aymaras como un felino sobrenatural que desciende desde el inframundo.
Ujupacha, para traer fertilidad al mundo de arriba. Hananpacha se le atribuye poder sobre el clima y sobre los fenómenos naturales. Su presencia astral anunciaba lluvias, granizos o abundancia. En narraciones populares se dice que era una aparición luminosa, como una estrella fugaz sobre cerros y lagunas, y que su presencia evocaba respeto ancestral. La aparición prolongada de las Pléyades en el cielo andino se veía como una señal ritual para preparar las siembras y festividades agrícolas, y estaba asociada al felino estelar protector. Los incas desarrollaron sistemas de observación astronómica como el sistema de Seques, donde alineaban espacios sagrados con constelaciones como Choquechinchay y la Cruz del Sur, convirtiendo el cielo y la tierra en un mapa simbólico y funcional para la organización social y religiosa. El Coa Chinchay es un felino mítico celestial en la mitología andina, asociado a fenómenos astronómicos climáticos y actos de protección hacia viajeros. Quien más ha estudiado este aspecto es la antropóloga Ana María Gálvez Barrera. Ella publicó Choquechinchay, deidad del agua, animal de poder en la cosmovisión andina, donde reivindica al gato montés andino, no al jaguar, como el verdadero animal de poder prehispánico vinculado con el agua y la lluvia. Según su teoría, el verdadero animal sagrado de las culturas andinas más antiguas del Tahuantinsuyo no era el puma, concepto más bien difundido por los cronistas castellanos, sino el gato montés, un ser ancestral profundamente asociado a las Pléyades. Este felino aparece desde los tiempos más remotos en las pinturas rupestres, por ejemplo, y tuvo presencia destacada en espacios sagrados como el Coricancha. Fue una deidad respetada por los primeros incas, aunque los posteriores intentaron reemplazarla por el culto al sol. El gato andino fue llamado Coachinchay, como en Chinchaysuyo y Osjoyo, mientras en Aymara se hablaba de Titi, raíz del nombre Titicaca, el gato de la peña. El gato montés era tan sagrado que según algunas interpretaciones el Cusco no tendría la forma de un puma, como se ha repetido, sino de un gato. Incluso su nombre no vendría del quechua Josjo, como ombligo del mundo, sino de Osjoy, que aludiría al gato montés. Gálvez identificó una reinterpretación de la clásica tríada andina, Hananpacha, Caipacha y Ujupacha, al añadir un cuarto universo, el Huapacha, espacio de las constelaciones invisibles, trascendiendo los límites sensoriales del ser humano, siendo entonces el Hananpacha el mundo de arriba, el cielo, los astros visibles, el Caipacha el mundo presente, seres vivos, cotidianidad, el Ujupacha mundo interior, inframundo, muertos o la semilla, y el Huapacha mundo de constelaciones e invisibilidad. Gálvez propone que el Huapacha, el espacio de las constelaciones invisibles, es la dimensión donde habita lo que trasciende de la percepción humana directa, los astros, estrellas y símbolos cósmicos que guían el tiempo ritual andino. En este contexto, el Choquechinchay no solo simboliza la conexión entre el cielo visible y la tierra, sino que se convierte en mediador entre lo perceptible y lo invisible, entre el Caipacha y el Huapacha. El Choquechinchay, también llamado Coachinchay o el gato dorado, es un felino mítico relacionado con fenómenos atmosféricos y seres míticos como el Lari en el altiplano. Este animal representaba el cuarto mundo o Pacha, un plano lejano asociado a las Pléyades, al que pertenecían los antiguos sacerdotes o huacas. Era un gato solar, símbolo de un mito mestizo, donde convergían los nuevos paradigmas incaicos con el sol y la memoria profunda del linaje felínico andino antiguo. Este felino fue representado en cerámica, textiles de la cultura nazca, petroglifos y hasta en el altar del Coricancha como una deidad simbólica y protectora. En diversas culturas prehispánicas del Perú, especialmente en la costa sur y la Sierra Norte, se practicaron técnicas de deformación craneana como signo de estatus. Una de las más llamativas fue la deformación bilobulada, que da al cráneo una apariencia de corazón o de doble lóbulo. Investigaciones antropológicas han identificado este tipo de cráneos en contextos funerarios de élite, en culturas como Paracas, Chavín y posiblemente en zonas de la Amazonía Alta como en los pueblos Palta-Uma. En la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala se menciona la existencia de una estirpe vinculada a personajes con cráneos bilobulares que habitaban en la provincia de los Collas, Canas y Canchis. Estos pasajes describen a mujeres principales, señoras y curacas asociadas a linajes antiguos y nobles.
Investigadores contemporáneos, entre ellos Renato Dávila Riquelme, han retomado estas referencias para vincularlas con los denominados seres de cráneos en forma de corazón. La particularidad de estos cráneos, producto de deformaciones intencionales, habría favorecido el desarrollo de los sentidos y de ciertas capacidades cognitivas. Según estas interpretaciones, la forma de corazón estimulaba las áreas donde se cultivaban la filosofía, la lógica, las matemáticas y las ciencias exactas. Salta a la vista que estas cabezas elongadas con el cráneo felino es una semejanza extraordinaria con el labio o paladar partido de los gatos. Simbolizaría un rasgo divino, reservado para personajes destinados a funciones rituales y de poder. De esta manera, la deformación craneana se asocia directamente con lo sobrenatural y con el culto solar. Incluso, se propone que estas representaciones aparecen en la iconografía de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, donde un humanoide felino sagrado se integra a la figura central de Wiracocha, reafirmando la conexión entre la morfología craneana, el simbolismo animal del felino y la cosmovisión andina. Aquí podemos apreciar a un oficiante sacerdote de alta jerarquía de Nazca dirigiendo los enterramientos en el viaje del alma de retorno al cosmos. Está representado como un hombre de cráneo en forma de corazón, custodio de la sabiduría andina y del linaje felínico, imágenes tomadas durante nuestro recorrido en el Museo Incarri este año. Según Francisco Mejorada Chauca, la estatua de Wiracocha en Racchi fue modificada por los incas para ocultar su origen felínico y evitar la destrucción española. Aunque el cuerpo fue destruido, la cabeza sobrevivió y terminó en el Museo de América, en Madrid, mientras en Cusco se hallaron fragmentos del torso y los pies, alimentando el mito de Incarri. Además, Pachacútec mandó forjar una estatua de oro conocida como Punchao, recubierta con láminas que representaban soles, pumas y culebras. El virrey Toledo la calificó de demoníaca y la envió a España, aunque su rastro se perdió, convirtiéndose en otro de los grandes enigmas del legado inca. Así se revela una verdad oculta. El disco solar no representaría simplemente un objeto o astro, sino la manifestación del Oscoy, el gato sagrado de los andinos, símbolo de una raza o linaje felínico ancestral. Aquí el Coachinchay, se puede ver la huaca puma y cómo sale el agua de su cola, terminando en una serpiente bífida o en un cráneo bilobular, un cráneo de corazón. Esta es la clave, esta es la puerta al Paititi. En relación a este sapo, ¿no? Que siempre lo hemos conocido así como un sapo, pero cuando uno lo ve, realmente da la impresión de estar viendo rápidamente, viene a tu mente, ¿no? La Catedral de Pujaro, donde están estos dibujos de estos hombres con cráneo de corazón, que por ahí decía también el señor Sosa, o bueno, incluso Sixto Paz, que muchas veces al Paititi dice corazón del corazón, y relacionada precisamente estos mejor dicho, estos corazones con esas frases, pero también hemos visto en las crónicas de Guamán Poma cuando él se refiere a distintas mujeres de los cuatro suyos, y él mismo interpreta que una de estas mujeres, las más, digamos, inteligentes, cultas, era una de ellas su madre, pero vemos una deformación craneana muy particular, que hemos podido apreciar el cráneo alargado, o de repente en Cayoma vemos los cráneos también achatados, ¿no? De los coyahuas, los coyahuahuas, ¿no? Entonces se deformaban el cráneo, pero acá vemos estos cráneos en forma de corazón. También yo le veo de alguna perspectiva así, igual a los de Pujaro, como también en Cuela, como también en unas imágenes que nos facilitó y por medio del dron se podían ver estos como geoglifos gigantes en la selva de corazón en el Paititi, ¿no? O sea, en el Pujaro nuevamente, pues por ahí, ¿no? Y en el disco solar, en el medio, se pueden ver, incluso parecen como seres que se estuvieran dando la mano. Son tres personajes que tienen el mismo cráneo de corazón. Y aparte nosotros hemos estado, ahora está León en cámaras, hemos podido ver que en
en Chinchero, cómo desarticularon, desarmaron esta antigua huaca, donde hemos visto la chincana, y en la pista, bueno, como las graderías en la Tiana, ¿no? De la Cruz, en diversas partes, hay estos famosos petrolifos, le dicen, pero son quilcas, ¿no? Y hay uno en especial que no está en Urco, está en Urcos, donde podemos ver el famoso cráneo de corazón. Bueno, ustedes están viendo el reportaje, su conexión con Tiahuanaco y con otras culturas del mundo. Entonces esto más que un sapo, a mí me trae a la mente, como muy bien lo ha dicho Walid en la entrevista, de este culto solar, de esta raza solar. No tanto porque sea pues una raza en sí misma, de repente era una estirpe, era una diferenciación craneal o era un modo de practicar algo, pero sí una raza solar, una religión solar, y tendría, no sé, como punto de partida entonces estos personajes que, o sea, indiscutiblemente están en el disco solar y hay una relación directa entre estos personajes y el disco solar, así que también está en Cuela, como lo mencionamos. Entonces, en todas estas grandes civilizaciones desaparecidas, enigmáticas, de deformaciones craneanas que nosotros hemos propuesto, incluso, bueno, también por los trabajos de Brian Foster, por algunos otros fósiles que se han encontrado, algunas deformaciones serían ya distintivas genéticas originarias, o sea, no serían forzadas, sino ya podría ser que nacían humanos con ciertas otras características, ¿no? Por lo menos craneales. Pero en fin, ahí tenemos esta evidencia, para mí, ¿no? Un cráneo acorazonado. Un seguidor del canal de Matergia, motivado por nuestro trabajo, se percató durante una visita al Museo Británico de Londres, en una sección especial dedicada al Antiguo Egipto, de una figurilla que guardaba un asombroso parecido con un rostro hallado en Tiahuanaco. Muchos han asociado a este enigmático personaje con la imagen de un gris, ser extraterrestre, pero estábamos muy lejos de dimensionar realmente el posible origen de esta figura, y fue un error. Todo apunta a que se trataría de un personaje representado en una estatuilla de los antiguos egipcios. Sigamos. La pieza en cuestión forma parte de la colección permanente del Museo Británico de Londres. Lo que están viendo son figuras funerarias del antiguo Egipto llamado Usheptis. Estas figuras serán colocadas en las tumbas de los difuntos para cumplir una función muy específica en el más allá. Los Usheptis eran pequeñas estatuillas funerarias colocadas en el interior de las tumbas egipcias, especialmente durante el Imperio Medio y más comúnmente en el Imperio Nuevo y en el tercer periodo intermedio, en el 1550 a.C. Su propósito era servir al difunto en el más allá, especialmente en las tareas agrícolas. Los egipcios creían que después de la muerte, el alma podía ser llamada a trabajar para los dioses en los campos del inframundo. Para evitar realizar esas labores, el difunto podía contar con estos ayudantes mágicos que respondían en su lugar. De hecho, muchas figuras llevan inscrito el capítulo 6 del Libro de los Muertos, que es una especie de hechizo de activación. Algo así como: oh Ushepti, si soy llamado a realizar trabajos en el más allá, responde tú en mi lugar. En la imagen se puede ver una variedad de colores y materiales, lo cual indica que pertenecen probablemente a distintas épocas o clases sociales. Pero la figura de color negro con detalles blancos y apariencia más decorada es la que destaca más para nuestra investigación. Su forma parece más antropomorfa y está más decorada que el resto. La parte posterior tiene lo que parecen ser inscripciones jeroglíficas verticales. El color negro en el antiguo Egipto estaba asociada con la fertilidad y la regeneración y el renacimiento. Podría pertenecer a un personaje importante o a una tumba de alto estatus. Lo que más nos llamó la atención fue su cabeza, agrandada y en forma de corazón. Esto podría representar la Ka, energía vital, o el Ib, el corazón como centro del alma en la cosmovisión egipcia. Evocaría sabiduría, divinidad, un ser no humano, más bien un dios. También hay teorías sincréticas que unen estas figuras con los llamados sabios del mundo antiguo o dioses estelares, que tendrían cráneos más grandes por una supuesta conexión con otros planos. En el arte egipcio, esta postura se reserva para dioses, reyes o sacerdotes de alto rango. Esta posición frontal es un símbolo de autoridad, vigilancia espiritual y conexión con los muertos. En el jeroglífico, la figura puede estar asociada al determinativo del dios Osiris, el juez del inframundo, quien suele representarse de frente y en posición de poder. El dios Anubis también es representado en negro como guardián de las tumbas. El bastón representa autoridad. Era portado por faraones y por el dios Osiris. Guarda una curiosa semejanza
semejanza con el Tupayauri inca. Si esta figura tiene cabeza en forma de corazón, puede simbolizar una deidad del juicio, del alma o del renacimiento, una autoridad divina que domina ambos mundos, el de la vida y la muerte, el de la tierra y el cielo. ¿Acaso el ser de Tiahuanaco que se destaca en el templete semisubterráneo es un antiguo dios egipcio? ¿Es un maestro constructor de las pirámides, custodio de un poder secreto que llegó al antiguo Tiahuanaco en un viaje por mar, prohibido según nuestra historia oficial? ¿O se trata más bien de un antiguo Tiahuanacota que viajó con los secretos de la América o los Andes, con la fuerza y el conocimiento capaces de mover grandes megalitos, y que fue en Egipto donde volcó sus saberes en la construcción de las pirámides? Otra curiosa semejanza del linaje andino entre el Caipacha y el Hanampacha. No lo sabemos aún, pero seguiremos investigando. No debemos olvidar que existen muchas similitudes entre la cultura egipcia y la andina. La más intrigante es la forma en que ambas trabajan los grandes megalitos. Como ejemplo, un pasaje de la Esfinge presentaba una arquitectura idéntica a la inca imperial del Coricancha. Está de más mencionar el culto al felino. Como hemos revisado, ambas culturas mostraban una profunda veneración y reverencia hacia estos animales, seres que conectaban las estrellas, las Pléyades y el mundo chamánico del reino del más allá de esta dimensión. El gato, el titi, el oscoy, el ari, el animal tomado por tótem por el linaje felínico de los cráneos con forma de corazón o paititianos, custodios de la ciudad de Oro Rubí o la ciudad del corazón. Un reciente hallazgo remeció nuestra redacción. En el distrito de Jalca, provincia de Chachapoyas, Amazonas, ha revelado 2 cabezas clavas y más de 200 estructuras prehispánicas que amplían la comprensión de la enigmática cultura Chachapoyas. La investigación fue liderada por el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología de Cuelap, en coordinación con la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Las cabezas clavas, piezas talladas en piedra e incrustadas en muros circulares, aparecieron entre escombros, pero su disposición no fue fortuita. Estaban orientadas hacia el exterior, lo que sugiere un uso ritual simbólico o defensivo. Aunque este tipo de escultura se asocia con culturas más antiguas como Chavín, los investigadores plantean que en Oyape podrían responder a un patrón cultural propio de la selva andina oriental, con influencias panandinas, pero reelaboradas en claves chachapoyas. Este hallazgo cobra especial relevancia, no solo por su magnitud, sino también porque reconfigura lo que se conocía de los chachapoyas, pueblo que resistió con fuerza a la conquista del Inca bajo Tupac Yupanqui, pero que terminó siendo asimilado y cuya lengua y tradiciones se extinguieron en el periodo colonial. Sin embargo, estos muros y estos símbolos parecen seguir hablando de un legado que permanece vivo. Este hallazgo de las cabezas chachapoya plantea más preguntas. ¿Fueron simplemente ornamentos? ¿Eran símbolos de poder o representación de enemigos vencidos? ¿Acaso respondían a una cosmovisión en la que la piedra guardaba la energía y la memoria de los ancestros? Si se vincula este hallazgo con otros enigmas andinos como los cráneos en forma de corazón, las quilcas escondidas o los petroglifos de Pucharo, es posible pensar que estos rostros pétreos no solo representaban a personas reales, sino que eran proyecciones de un linaje espiritual. Podrían haber sido descendientes de élites rituales, cuya imagen quedó perpetuada en las piedras para marcar jerarquías. Podrían haber sido visiones de los propios chachapoyas sobre su relación con lo divino. Así los rostros funcionaban como intermediarios entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, o eran guardianes espirituales incrustados en las murallas para proteger al pueblo y custodiar un saber sagrado. Tal vez son los descendientes o son los mismos seres felinos de la Amazonía. Este viaje nos deja más preguntas que respuestas, pero una cosa queda clara: las piedras no mienten. Las figuras están ahí, en silencio, observando desde las tianas, desde las iglesias, desde los muros de la selva y desde las réplicas del disco solar. Los paititianos nunca se fueron, solo esperan ser reconocidos. Quizás es hora de reescribir nuestra historia, o al menos de escucharla de nuevo,
desde el corazón. Cuando los conquistadores quemaron los quipus y silenciaron a los amautas, creyeron haber destruido una civilización, pero no sabían que en las piedras ya estaba escrito el recuerdo, y que desde estas nuevas reinterpretaciones, los paititianos seguirán esperando con sus cabezas en forma de corazón y su memoria aún palpitando bajo cada cruz. ¿Quieres conocer Cusco? Este video es para ti. Cusco esconde mucho más que el imponente Machu Picchu. ¿Sabías que existen galerías subterráneas en el Cusco y lugares de energías desconocidas que permanecen ocultos para el mundo? En la ruta sagrada de los incas ancestrales conocerás este y otros misterios. Sumérgete en la fuerza mística de Sacsayhuamán. Explora las chincanas secretas debajo de la ciudad y asciende hacia la enigmática puerta de Ñaupa Huaca, un lugar que parece conectarnos con otra dimensión. En Ollantaytambo observaremos las más antiguas piedras megalíticas que guardan los rastros de las herramientas de los dioses. Conoce la momia Huayqui, ¿acaso la evidencia de un linaje desconocido de los incas? Y descubre los secretos hidráulicos de Tipón. ¿Acaso la fuente de la vida de los incas? Finalmente llega a Machu Picchu, pero de una forma totalmente diferente a como lo hacen otros. Ve lo antiguo con ojos nuevos. Hola, soy Amel Hilares. Te invito a la gran ruta de los incas ancestrales. ¿Listos para esta gran aventura? Día 1. Bienvenida a Cusco. Llegarás a la majestuosa ciudad de Cusco. Este día será para adaptarnos a la altura, y en la noche se asistirá a una fascinante conferencia introductoria con nuestros investigadores, donde se revelarán perspectivas no convencionales sobre la historia y cosmovisión andina, y comenzar a conectar con la energía ancestral que nos acompañará en todo el recorrido. Día 2. Sacsayhuamán y los misterios subterráneos. Iniciaremos la jornada en la enigmática Zona X, un lugar poco conocido donde túneles y formaciones rocosas parecen guardar secretos, aún sin descifrar. Después nos dirigiremos a Sacsayhuamán, una imponente fortaleza de ingeniería inca donde piedras gigantes encajan con una precisión que desafía toda la OSPA. Finalmente, exploraremos el majestuoso Coricancha, el templo más sagrado de la historia inca, donde la luz del sol acaricia sus muros milenarios, envolviéndonos en un misticismo único. Día 3. Valle Sagrado Ancestral. Comenzaremos en Chinchero, un pueblo andino donde el pasado y el presente se entrelazan entre terrazas incas y coloridos mercados artesanales. Luego nos adentraremos en la enigmática Ñaupa Iglesia, un portal tallado en roca y cargado de energía y leyendas que hablan de dimensiones ocultas. Más tarde exploraremos Ollantaytambo, el último pueblo inca viviente, con su imponente complejo arqueológico que vigila el valle desde lo alto. Al caer la tarde abordaremos el tren que nos conducirá a Aguas Calientes. Día 4. Machu Picchu megalítico. Iniciaremos la jornada con el desafío de escalar la mítica montaña Huayna Picchu. Sus senderos pinados que nos conducirán a miradores que ofrecen una vista única de Machu Picchu. Y ahí descenderemos hacia la Yacta, un conjunto arqueológico escondido que guarda secretos aún no descifrados, el cual intentaremos interpretar. Día 5. Pisac megalítico. Nuestro recorrido nos lleva al majestuoso pueblo de Pisac y su complejo arqueológico, con sus andenes que abrazan la montaña y su historia grabada en piedra. Visitaremos familias donde nos enseñarán sobre el tejido ancestral y diferenciar productos con la vista de animales andinos. Día 6. Los caminos del Collasuyo. Como último día, en Tipón descubriremos la ingeniería hidráulica inca, con canales que aún fluyen después de siglos, donde nos adentraremos a visitar la momia Huayqui, una momia que conecta a las leyendas y mitologías incas y a la vez parte de la investigación de ufología. Los cupos son limitados. ¿Te unes a esta gran aventura? A la reserva con la agencia Nian Cusco Tour.